Mañana tengo el examen de Historia de la Ciencia Contemporánea y vengo aquí a hablar de lo mucho que me ha fascinado esta asignatura. Más que nada porque combina la historia, que me encanta, la estoy estudiando por mi cuenta en la carrera de filosofía, porque no estudié filosofía e historia, porque creía que era un conocimiento muy memorístico y que no era según lo que a ti te apetecía investigar en cada momento, ¿no?, de la historia. Y que era como volcarlo en el examen y ya. Y para eso aprendía de autodidacta y lo relacionaba con los filósofos y con lo que iba leyendo y demás. Me está encantando esta asignatura. Hemos empezado a ver la ciencia como la historiografía también. ¿Qué es la historiografía? La manera que tenemos de ver la historia y nuestra mirada sobre lo que ha sucedido, los relatos que nos contamos a nosotros de lo que ha sucedido en la historia de la humanidad y verlos con lupa, ¿no? No entender la historia como una cosa objetiva, sino como que tiene más peso el sujeto que el propio objeto de estudio, que es la historia. Es que el historiador tiene más relevancia que la historia. O sea, la historia no se cuenta por sí misma, sino por el historiador que la observa y cómo sus relatos influyen en la historia, ¿no? Su manera de decir qué ha sucedido. Entonces empezamos con eso, luego seguimos con una introducción a la historia de la ciencia, la historia del conocimiento, cómo se ha organizado el saber a lo largo de la historia, cómo ha ido cambiando de formatos, qué narrativas se han contado, ¿no? La revolución científica por parte de los ingleses y China con sus inventos de la humanidad que no se ha mencionado, ¿no?, en Occidente, como aunque haya inventado la pólvora, el papel o la brújula, ¿no? Parece que no ha existido y que solo ha existido Newton en la historia de la ciencia por una narrativa que nos han contado y que no ha interesado ver otras, ¿no? Y se han dejado fuera a muchas personas. Por ejemplo, a los árabes, ¿no?, que fueron los que copiaron gran parte de los manuscritos griegos. Y parece que desde los griegos hasta el siglo XVI no ha habido ningún científico, nadie se ha puesto a pensar en la ciencia, entonces hay más allá de lo que nos cuentan, ¿no? Y me pareció fascinante porque también coincidió con que empecé a aprender matemáticas por mi cuenta, un poco más allá, y con la historia de la ciencia contemporánea. Entonces, creo que cuanto más sabemos de todas las áreas, cuando un filósofo se nutre del arte, de la matemática, de la física, de la música, cuando se nutre de todo eso puede llegar a comprender mucho más y hacer conexiones que nadie ha visto porque tiene esos conocimientos de todo. No creo en la frase de quien abarca todo, poco aprieta, porque lógicamente poco llegas a conocer de verdad, porque tienes tantas conexiones y ves tantos caminos donde nadie ha visto que no podrías agarrar ningún conocimiento, porque lo que haces es abrir nuevas ideas o nuevas formas de conocimiento y no tanto tener un conocimiento concreto, organizado y jerarquizado como en la ciencia, ¿no? Al final la ciencia tiene dos características. La ciencia se denomina así por su fiabilidad y por su universalidad. Cuando se puede comprobar y es fiable y puede servirnos, es ciencia. Cuando todo el mundo está de acuerdo en que eso es verdad, es ciencia. Pero si cada uno tiene su verdad y no se puede comprobar, pero se sabe que existe, ¿qué pasa? Que todo lo que no podemos comprobar, como dice Parménides, no existe, ¿no? No es. ¿Por qué? ¿No? Yo creo que hay cosas que no podemos conocer, que no podemos palpar y existen igual. Pero claro, estas son las dos vertientes de la filosofía. Y luego también me llama la atención que la ciencia andalusí existe. O sea que no, la historia no solamente de la ciencia es en Inglaterra, en Francia, que también está en otros lugares, que los españoles y los portugueses están fuera de la historia, pero también existen, ¿no? A lo mejor no hacían el conocimiento como una disciplina, como una institución científica, pero se iban a navegar, tenían otras formas de conocimiento. También recordemos que España hasta prácticamente finales del 19, principios del 20, la gran mayoría de españoles no sabía leer. Entonces, el conocimiento como tal, organizado y
y estudiado, ¿no? Como algo más académico, lógicamente no se podía dar, pero hay otras maneras de conocer. La artesanía es otra manera. Los remedios, ¿no? naturales con la botánica, por ejemplo, que los griegos empezaron a hacerla con la farmacopedia o algo así, que era la botánica aplicada a la medicina, o sea, la historia natural, y muy, muy interesante. Y luego también en Historia de Ciencia Contemporánea hemos estado viendo la ciencia de la ilustración, con esa idea de que el universo es una máquina, debe de ser, y podemos averiguarlo todo a través de leyes matemáticas. ¿Desde cuándo? A mí me pareció una locura, la verdad, esta idea de incluso del historicismo alemán, que piensa que la historia es algo objetivo, que se puede conocer, que es algo que está ahí y que no depende del sujeto, como si al mirar el mundo no cambiase nuestra percepción de él, ¿no? Luego también me llamó la atención la teoría de la emisión, creo que se llamaba, sí, que empezó a hacerla Empédocles, que era considerado el mago, porque, bueno, supuesta, o sea, seguramente tendría relación con la magia. Y Demócrito, el del atomismo, cogió la idea de Empédocles y también la aplicó. De hecho, Platón habla de ello en el Timeo. Y es la idea de que esto es una teoría de la emisión, es de la óptica, de la rama de la óptica, de cómo vemos, de cómo interpretamos el color, por ejemplo. Y decía que nuestros ojos tienen unos rayos que son idénticos al de las estrellas. O sea, nuestros ojos al mirar tienen unos rayos, unos destellos, una energía que hace que veamos. O sea, nuestros ojos no solamente reciben información, sino que nuestros ojos también dan información, dan energía, ¿no? Y decía que esta energía, este fuego que tenemos en los ojos, es el mismo de la sustancia de las estrellas. Eso es lo que decía Empédocles. De hecho, decían que los objetos son una mezcla de la luz que les dan y nuestra energía, y que todo lo que sería el producto de esto sería lo que nosotros vemos. Me pareció muy interesante, la verdad, porque ¿y si lo que vemos forma parte de la energía, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos en función de nuestra energía, yo creo, en cuanto a darnos cuenta de determinados detalles, ver el mundo de una manera diferente, energéticamente. Yo creo que puede ser verdad. Y yo es que lo de las pseudociencias, la verdad que no estoy nada de acuerdo, porque al final todas las pseudociencias son ciencias que no han pasado por el filtro de lo que es verídico, 100% real, 100% universal, que a todo el mundo le sirve. ¿Por qué las pseudociencias no valen? No sé. No me gusta mucho esa parte de la ciencia. Aún así tengo que investigar más en profundidad el método científico. ¿Qué es lo que quiere decir el método científico? Experimentamos algo y comprobamos que es verdad. No sé, no estoy muy de acuerdo, la verdad, con la ciencia en sí, en concreto. Porque parece que ahora todo lo que está comprobado científicamente parece que es como una religión, como un dogma. Esto está comprobado científicamente, pues ya está, es verdad. Pero vamos a ver, no sé, la ciencia no tiene las respuestas a todo. Es una manera de organizar el conocimiento y de creer que tenemos la solución y de creer que tenemos controlar la realidad. Pero nada más allá de eso, ¿no? Digo, no sé, siempre el ser humano tiene esa ambición por darlo todo definido, por todo lo que haya en el mundo, poderlo concretar, como si pudiésemos controlarlo cuando la naturaleza es un organismo vivo, como decían los románticos. Que esto me pareció súper interesante. Porque la ilustración, la ciencia de la ilustración, con las enciclopedias, como la de la Enciclopedia de las Ciencias, las Artes y los Oficios de Diderot y de D'Alembert, las enciclopedias ilustradas lo que querían era poder meter todo lo que sabían en un libro, poder decir, mira, hemos llegado a conocer todo esto, ya vamos a tener las puertas del universo, vamos a conocerlo todo, toda la realidad. De hecho, los newtonianos, ¿no?, decían que el universo estaba perfectamente organizado, que no había ninguna perturbación. Ya empiezan a aparecer los cometas y ya dicen, esto no nos cuadra mucho, hay perturbaciones en el universo, ¿cómo puede ser?, ¿no? Dicen.
De hecho, se llaman los cazadores de cometas. y es curioso, la verdad, cómo se piensa en la ilustración que el universo es una máquina, ¿no? Como decía Descartes, ¿no? Esto es así, todo tiene... no, o sea, la naturaleza es algo vivo, para mí, claro. La ciencia romántica que vendrá después va a entender sobre la naturaleza como un organismo vivo. Bueno, sobre todo los alemanes, porque son ellos los que más lo hacen, como es Selinger, sí, Selin y no sé cómo se pronuncia, y Selin, que habla del vitalismo místico, y Goethe, que habla de las fuerzas subyacentes. Y esta teoría, esta filosofía me gusta mucho más que la Naturphilosophie. Entender la naturaleza como algo vivo y no con la idea de dominarla, ¿no? O sea, hasta qué punto ha llegado el ser humano a pensar que puede dominar la naturaleza. Es que me parece surrealista, la verdad, entender, o sea, creer que el ser humano la puede dominar. De hecho, Newton pensaba esto, ¿no? Que había unas leyes que podíamos entender y comprendiendo estas leyes comprendíamos el universo. Bueno, de hecho, Laplace, seguidor de Newton, un siglo después de él, muere también, intenta llevar estas leyes universales a las sociedades humanas, ¿no? Es el padre del cálculo de probabilidades y bueno, la física y la astronomía, Laplace, que es seguidor de Newton, como digo. Entonces, intentan llevar todas estas leyes que parece que no pueden cambiar y variar al campo de la humanidad, al campo físico, es imposible. El ser humano es pura contradicción y en eso se basa, en su incertidumbre, nunca saber lo que le va a pasar. Esa es su magia, ¿no? Como decía Heráclito con el fuego. No puedes ver dónde va cada llamita que va a aparecer. Esa es la magia, el eterno movimiento sin saber qué va a suceder. Y me encanta volver a los presocráticos todo el tiempo. Es que son maravillosos, de verdad, porque no están nutridos de Aristóteles ni de Platón. Cada uno es totalmente diferente al anterior. De hecho, me llamó la atención que Kant era newtoniano y pensaba como que el universo se podía explicar por leyes. No me cuadra, o sea, ¿cómo podéis llegar a pensar eso? No sé, es una locura y supongo que a día de hoy habrá personas que piensen que el universo se puede explicar entero por leyes matemáticas y físicas. Me quedé bastante perpleja. Y es curioso, porque la filosofía y la ciencia no estaban separadas como ya ahora, que parece que tú dices filosofía y no, ya está, tú no eres ni matemático, ni científico, ni nada. Probablemente seas un artista bohemio, escritor y ya. Pero ¿por qué? La filosofía es la primera, es hacerte preguntas, es dudar, es tener curiosidad, investigar todos los polos, ver qué tienen relación unos con otros, darle doble vuelta a todos los problemas. ¿Desde cuándo la filosofía se fue, ¿no? de las otras ramas? Porque la filosofía y la ciencia estaban increíblemente ligadas en el siglo XVIII. De hecho, algunos autores, como por ejemplo Kant, que es filósofo, va a escribir Historia Natural en 1755, o Teoría del Universo, que se llamaba. La filosofía está muy ligada con la ciencia. Bueno, Newton va a escribir los principios matemáticos de la filosofía natural. No sé, ¿qué más? La filosofía era una manera de estar en el mundo y de cuestionar y de curiosear. Entonces está en todas las ramas, lógicamente. Así que esto es lo que he estado investigando un poco de historia de la ciencia contemporánea, que me fascina completamente. Y es muy curioso, la verdad, de la química, por ejemplo, también con Lavoisier, el padre de la química experimental, que empiezan a ver la química no solamente como algo teórico, sino a experimentar con ella en un sitio, en un laboratorio, ¿no? O sea, estamos viendo los principios de lo que tenemos hoy en día de ciencia, de institucionalización de la ciencia y
de cómo vemos la ciencia, ¿no? Me parece fascinante. Me quiero leer algunos libros de Peter Bark, por ejemplo, un historiador británico, uno que se llama Polímata, que tengo aquí, y la historia del conocimiento. Me parecieron ideales, o sea, de verdad que me fascinó completamente. Y nada, mañana tengo el examen, pero he estado toda la semana trabajando porque ahora estoy trabajando de 7 a 3:30 por la mañana, básicamente todo el día. Y luego cuando termino de trabajar me voy corriendo a la universidad hasta las 8. Por lo tanto, no tengo tiempo para estudiar. Y los fines estoy de monitora de tiempo libre. Entonces, todo lo que digo, pues es un poco lo que he aprendido en clase escuchando. Así que espero que salga bien. Y aún así tenemos trabajos y proyectos para hacer mientras hacemos, no, o sea, no solo hacemos el examen, sino que también hacemos proyectos. Así que esto es un poco de historia de la ciencia contemporánea.